Ya estamos en YouTube y también ya estamos en vivo en TikTok. Adelante, maestro. Máximo panoltican, nican amoxcali, bunco, Xochimilco. Pasen ustedes aquí a la biblioteca del bunco Xochimilco. Nican Xochimilco Altepetl, aquí en la alcaldía Xochimilco. Pues bienvenidos, vamos a trabajar ahora y esto es por la pregunta de una persona de hace 8 días. Esperemos que se encuentre, porque nos preguntó algo muy interesante y sentimos que no le contestamos bien, ¿verdad? Entonces por eso hicimos esta lámina y precisamente no es fácil contestar lo que preguntó, ¿qué significaba Tonácatl? Yo lo ligué con Tonacayot, que por lo pronto así lo pronunciamos, Tonacayot, pero sí existe el término Tonácatl y encontré por ahí que también en México se usa como apellido Tonácatl, pero encontré algo más. Encontramos que en el mito, si se ve bien aquí abajo, Tonacatepetl, en el mito de los pueblos nahuas, se traduce como Cerro de los Mantenimientos. Dice mantenimientos porque en el mito se dice que antes de que se cultivara el maíz, Quetzalcóatl, que había, digamos, creado al hombre esta última, digamos, esta última parte del tiempo, el hombre se creó de los huesos, ¿verdad? Que fue Almictlan Quetzalcóatl con los huesos de antepasados de otras generaciones. Pero ¿con qué se iba a alimentar este hombre? El Macehual, pues, se fue al Cerro de los Mantenimientos, como estaba defendido celosamente por los tlaloques, ayudantes de Tlaloc, como se dice. Él se convierte en hormiga y así puede entrar, se entiende como una cueva, a un cerro que tiene cueva, y ahí encuentra el maíz y también recuerdo que encuentra la chía y seguramente otras semillas básicas. Por eso se le puso ahí de nombre Cerro de los Mantenimientos. Aquí se entiende cuando Quetzalcóatl va a Tonacatepetl, ya hay sol, porque antes de eso había oscuridad, todavía no había sol. Aunque ya vivía la gente, dicen los mitos, sí ya vivía la gente, pero no había sol. Así se dice, tiempos muy lejanos. Entonces, cuando alguien nos pregunta Tonácatl, pues Tonácatl es para mí, que soy de la Huasteca, es un término algo, no me queda tan cerca, porque no lo usamos así. Seguramente en algunos pueblos lo usan, a lo mejor Tlaxcala, Guerrero, para decir el sustento, Tonácatl. Pero lo que hemos encontrado, eso también en los libros, el término, la palabra Tonacacihuatl, como mujer de los mantenimientos, mujer de los sustentos, o mujer del sustento, mujer del mantenimiento. Pero son representantes de eso, de los mantenimientos. En este caso es lo femenino, pero Tonacatecutli, que para algunos que ya han entrado, han visto nuestros videos, pues entenderán que Tecutli se refiere no solo
a algo femenino, masculino, sino masculino femenino también. Aunque aquí, al lado de Tonacacíhuatl, aquí ya esto viene a ser parte masculina, se toma la parte masculina nada más, y aquí hay algo dual, ¿verdad? Pero es de los mantenimientos, como la señora, la mujer, aquí el varón, de los mantenimientos. Pero si tuviéramos nada más Tecutli, así Tonacatecutli, y no tuviéramos Cíhuatl aquí, de todas maneras entenderíamos, eso es por la cosmogonía náhuatl, por la lengua náhuatl, entenderíamos que aquí también hay mujer y varón. Sí. Entonces, hay una representación de los mantenimientos masculino, femenino, como hemos trabajado con el agua también, masculino, femenino, hemos dicho, y el fuego y los elementos, pues, vitales, ¿no? El viento también y la tierra. Pues vamos a tratar de dar a entender esto, lo que entendemos, lo que encontramos. En el mito también aparece que a un lugar que se llama Tonacatlalpan. Eso ya lo dicen los mexicas, que hay un lugar que se llama Tonacatlalpan, que se encuentra, digamos, lo dicen así, como en la zona huasteca. No se dice dónde exactamente, pero es así, se ubica. Y lo que dicen de Tonacatlalpan es el lugar de los mantenimientos, el lugar del sustento, o el lugar del maíz, porque Tonaca también se refiere al maíz. Tonaca en este caso sí se ha perdido una TL. Y entonces para los mexicas era el lugar mítico Tonacatlalpan. Y recuerdo algún poema por ahí, algunos textos donde mencionan también Tonacatlalpan, pero también le llaman Xochitlalpan. Un nombre muy ya lejano. Nosotros hoy no recordamos estas palabras, pero los cronistas, los frailes, sí anotan esta palabra, Tonacatlalpan, que para los mexicas correspondía como a una etapa antigua en la Huasteca. Hoy a la Huasteca le decimos Cuestecapan, unos Costecapan, pero los mexicas le decían Cuestlan. Y es cierto que se da en esta zona el maíz 2 veces al año. O sea, se puede, lo que yo recuerdo es que se puede sembrar en enero, en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ya hay maíz. Mayo ya se puede cosechar y ya se puede limpiar otra vez limpiar para que se pueda sembrar a finales de mayo o se puede sembrar los primeros días de junio. Así 2. Y se divide en 2 la milpa. Tonalmili, esa que se siembra a veces desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, a tiempo de mucho sol, por eso se dice Tonalmili, milpa de sol, está ahí la mitad del año, y luego la otra mitad es Xopanmili, junio, julio, agosto, septiembre, ya hay elote otra vez, gilotes, ¿no? Ahorita ya en septiembre, octubre, eso ya hay elotes, ¿verdad? Y ese se llama Xopanmili, como tiempo de verdor, o algunos dicen milpa de verano, pero es la segunda, es la milpa de humedad, es la milpa de temporal, y entonces se dan los elotes grandes, ¿sí? En lo que antiguamente le llamaban Tonacatlalpan, ¿sí? Pero es muy discutido esto de decir Tonacayot, o sea, la persona que nos preguntó Tonacatl, aquí está incluido en Tonacayot esto de Tonacatl, solo que la TL se pierde, se agrega yot para decir la esencia
de los mantenimientos, o sea, todo lo que mantiene al hombre, al Macehual, Tonacayot, Tona. Yo lo pronuncio así ligeramente porque pienso que aquí no es fácil escribir ya con otra forma de escritura, no es fácil pasar todo la pronunciación. Pero, ¿qué pasa con esta palabra que nos causa problemas a muchas personas que trabajamos con la lengua náhuatl y la cultura náhuatl? Tonacayot, tonacayot. O sea, si decimos tonacayot, pareciera que algo falta, pero no sería esto exactamente nuestra carne. Como carne, esto que ya tenemos, el cuerpo, ¿no? Porque esto sí puede funcionar nuestro, nuestras, nuestros, pero para decir nuestra carne basta decir así, tonacayo, nuestra carne. Para que esto sea nuestro, nuestra, tenemos que quitarle TL. Es una regla del náhuatl. Pero si encontramos así, como encontramos en los textos antiguos, intonacayot, entonces esto no significa nuestro. Esto va con tona, que para algunos se refiere a sol, día, calor, bueno, sobre todo calor, tona, que algo resplandece, ¿sí? Que hay calor, pero tonaca entonces sería lo que yo entiendo, sí, para mí, es que se refiere a que cuando ya hay sol, cuando ya hay calor, porque aquí en el mito dice que ya se está estrenando el sol, ya es un sol nuevo, es el quinto sol, es el sol de Quetzalcóatl, es el sol de Nanahuatzin, ¿verdad? El que se convirtió en sol, ¿verdad? Y entonces, pues sí, para que se den las plantas, sobre todo los mantenimientos, lo que nos sustenta hasta hoy en día, o sea, el maíz, se necesita sol. Sí, se necesita sol. Le ayuda mucho el sol. Si está en la sombra, no se da abajo de los árboles. El maíz, por lo menos allá. Allá, ajá. Sí se necesita sol. Claro, hay distintos tipos de semillas, ¿no? Hay semillas que se dan donde hay mucho frío, ¿verdad? Pero también se van acostumbrando a los climas, se va aclimatando el maíz como nosotros en las regiones. Pero entonces lo que yo entiendo aquí y quiero aclarar, porque también algunos me preguntan, ¿acaso Tonacayo es nuestra carne? Exactamente nuestra carne, pues no. Para mí es algo metafórico y tona, lo que yo entiendo, tonaca, se refiere a esa esencia que tiene calor, que ya tiene sol, pero metafóricamente que se refiere a, pues, principalmente al maíz, a la chía, las semillas que encuentra Quetzalcóatl y que saca, se roba, digamos, ahí, en ese lugar que es como un Tlalocan mítico, es el lugar de los mantenimientos. Y después ese mismo acto se va repitiendo en muchos pueblos y se dice, por ejemplo, eso lo dicen hoy los investigadores, que en realidad el templo mayor, esa pirámide así, representa un cerro y que en Tenochtitlan en algún momento hacían una fiesta y que algunas personas, como una especie de sacerdotes, hacían rituales y repartían maíz y otras semillas, pero sobre todo maíz, al pueblo, como recordando esa parte mítica, ¿verdad? Ajá. Eso no es fácil, pues, entenderlo, tenemos que leer también, ¿sí? Pero eso fue lo que le he encontrado. Y algo que también una persona preguntaba, por ahí entrevistamos al doctor Bon Chol, ajá, que por ahí algunos lo han visto seguramente ya,
y él precisamente con él platicábamos de esto y alguna ocasión él me preguntaba de esto también, de Tonacayotl, y entonces yo busqué por ahí en el Códice Florentino, a ver si lo ven ahí, en náhuatl sobre todo, y encontré esto. Decía, in Tonacayotl, in Tonacayo, in, aquí se debe leer tomillo, así, tomillo. Claro, es una forma de pronunciar. Este ya no es nuestra escritura, pero así se logró poner, escribir. Pero lo que sí podemos decir, hoy en la Huasteca decimos, para decir nuestros huesos, toomillo. ¿Pero qué quieren decir aquí? El sustento, o sea, Tonacayotl, el sustento, el mantenimiento. Fíjense, aquí sí dice nuestra carne, es nuestra carne, es nuestro cuerpo. O son nuestra carne, son nuestros huesos. Tomillo así como está. Esto también quiero decir que a veces en el florentino está escrito de alguna manera, pero los hablantes sabemos, a veces tenemos que ponerle lo de nosotros, cómo pronunciamos. Cuesta trabajo leer esos textos tan antiguos, y porque escribían como escuchaban y no escribían lo más cercano a la pronunciación en algunos momentos, en algunas palabras. Ese es el caso con alguien puede leer preparado en español, puede leer tomio, ¿verdad? No se pronuncia tomio, por lo menos tomillo. Así, tomillo. Aquí se suprime una O, pero la variante es que en la Huasteca, para decir nuestros huesos, todos nuestros huesos, decimos toomillo, así, toomillo. Omi se refiere a omit, con TL, pero aquí se quita la TL porque vamos a poner yo, ¿sí? Que indica abstracción, que indica ya es todos nuestros huesos, ¿no? Entonces, eso fue lo que encontré en este Códice Florentino y a mí me dio mucho gusto, como yo creo que otras personas también, cuando vamos investigando, buscando y de repente encontramos algo que estamos buscando mucho tiempo. Y para mí aquí sí se explica esto que no es Tonacayotl, nuestra carne así, o nuestro cuerpo, porque está diciendo aquí, para mí, nuestros sustentos, nuestros mantenimientos son nuestra carne, son nuestros huesos. Ahí lo encontré uno tras otro así, por eso a mí me gustó mucho, por eso también es necesario leer los textos antiguos para aclarar algunas cosas de hoy presente. Es cierto que ya no hablamos así en mi pueblo, pero lo entiendo así porque encontré estas palabras así una tras otra, nunca lo había encontrado, pero para mí aquí pues no es nuestra carne, porque sí podría ser decir nuestro cuerpo, en una variante como en Tenochtitlan, Tonacayo, decían nuestro cuerpo, pero si dice Tonacayotl con TL, ya no es nuestro cuerpo. ¿Por qué? Esto ya no sería o sea, nuestra, si está aquí, esto tendremos que suprimir TL. ¿Sí? Yo espero que se entienda despacio esto. Y precisamente en Tenochtitlan aparecen estas palabras, tonacas, tonacacihuatl, tonacatecutli, tonacatlalpan, Intonacayotl en el Códice Florentino, pero si yo digo aquí Tonacayo, estamos aquí varios y digo Tonacayo, sí estoy diciendo nuestro cuerpo, literalmente nuestra carne. Claro que hay una variante. En la Huasteca hoy en día, yo lo he escuchado en muchos pueblos, y en la casa decíamos así, Totlacayo, nuestro cuerpo.
Totlacayo, porque Tlacatl es persona, es gente. En el México antiguo era hombre y mujer, Tlacatl, aunque hoy lo usamos Tlacatl para hombre, varón, y Cihuatl para mujer. Sí va cambiando el idioma, pero yo uso más, digamos, Totlacayo para decir nuestro cuerpo. ¿Sí? Ahí sí se entiende una variante, pero es la misma lengua náhuatl. Y la construcción se parece, ¿verdad? Porque precisamente es muy interesante una idea en el pensamiento náhuatl, una idea colectiva, cuando preguntaban los frailes, y eso aparece y todavía hoy en día lo decimos así en muchas cosas, cuando preguntaban los frailes o escribanos o pues investigadores ya de ese tiempo, cronistas, a ver, ¿cómo se dice cabeza? Digamos, ¿no? Y la gente contestaba, Totzontecon, se dice nuestra cabeza. A ver, ¿cómo se dice oreja? Porque claro, en español está bien dicho decir oreja como si fuera la oreja de nadie. Y la gente, a ver, ¿cómo se dice oreja? Pues la gente contestaba, tonacas, nuestra oreja. Boca, ¿cómo se dice boca? Nuestra boca, se dice nuestra boca. Y lo anotan así tal cual, Fray Alonso de Molina, el que hace el diccionario precisamente sobre la lengua náhuatl o mexicana, va poniendo así. No pone como en español cabeza, ojo, nariz, boca, sino brazo, ¿no? Nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestra oreja, nuestra boca, por eso nuestro cuerpo, porque en náhuatl, perdón, hay mucho de idea colectiva, la colectividad, todavía en ese tiempo pues, más fuerte, ¿no? Pero hoy en día todavía podemos escuchar pláticas así, donde la gente, en lugar de decir mi oreja, tu oreja, su oreja, para decir nuestra oreja. Eso costará trabajo entender, y costará trabajo entender también lo metafórico, ¿verdad?, del idioma, y lo aglutinante del idioma, porque una de las cosas por las que tenemos problemas con Tonacatl, es que es un idioma aglutinante, ¿sí? Y una palabra que podemos pensar que es fácil traducirla, pues a veces tiene varias raíces, está compuesta de varias raíces, y por eso a nosotros nos cuesta mucho trabajo traducir muchas palabras, ¿sí? Bueno, espero que se vaya entendiendo. Y aquí encontré también en el diccionario de Molina, diccionario de la lengua mexicana, tonacatilia como verbo, tonacatilia. Interesante, ¿verdad? Tonacatilia. Ajá. Pero lo que también entendí es que los antiguos decían Tonacatl o Tonacati también se refiere en el diccionario como un año, o sea, un lapso de tiempo, un año, Tonacati, como un año, un lapso de tiempo donde hubo abundancia. No sabemos si 2 cosechas, 3 cosechas, sí, pero en ese año, según lo que sembraran los pueblos, pero sí en el diccionario de Molina anota que Tonacati se refiere a que hubo abundancia en ese año. O sea, entonces tona implica tiempo y abundancia. Y eso es un poco lo que entiendo, porque este verbo, como les digo, hoy en día en mi pueblo ya no lo usamos, aunque los mexicas le llamaban Tonacatlalpan a la Huasteca. Posiblemente algunos que nos ven, que nos siguen, puede ser que lo empleen todavía, que lo ocupen en sus pueblos, como en Guerrero, Puebla,
o en otra zona de Veracruz, eso nos ayudaría, pero aún podríamos seguir platicando más de esta palabra y de esto que vamos encontrando. ¿Sí? Pero para mí entonces, Tonácatl, Tonacayotl, no sería directamente así nuestra carne, sí nuestro sustento o nuestros sustentos, porque este yot implica abstracción, implica incluso a veces que pueden ser varias cosas, pues, ¿no? Sí, por ejemplo, si yo digo ayot, estoy diciendo a este caldo, ajá, ayot, y at es agua, pero ayot, esencia de algo líquido, entonces ya caldo. Pero si digo nada más ayo, tiene caldo, ajá, tiene caldo, ¿verdad? Sí, así funciona. Si yo digo, por ejemplo, si quiero decir mexicanidad, pues debo decir mexicayot, mexicanidad. Si quiero decir todo lo de los toltecas, la toltequidad, toltecayot. Y si quiero decir aquí donde estamos en Xochimilco, que hay muchas flores y todo, y quiero decir de toda la cultura, todo lo que es importante de Xochimilco, debo decir Xochimilcayot. Claro, así funciona este yot. Por eso aquí entonces este Tonacayot indica un grupo de cosas que mantienen al Macehual, ¿verdad? Que mantuvieron al Macehual en su momento y que sigue manteniéndonos, ¿no? ¿Sí? Bueno, hasta aquí yo lo que veo es que seguimos viendo aquí la dualidad, que aunque no se vea quién es esa esencia de estos mantenimientos, Tonacacihuatl, Tonacatecutli, volvemos a encontrar aquí lo dual en el mito. Y quiero decirles que esto se repite en muchos pueblos, pero también se va perdiendo, porque cuando ya vienen los españoles, ya nos van hablando de la iglesia, van hablando de la Biblia, van hablando de otros relatos y mitos y otras cosas, otras historias, otras formas de ver la vida, y entonces y fue eso empujando las otras formas de pensar y las otras leyendas, mitos y demás, historias, y entonces se va perdiendo. Pero en algunos pueblos, lo he visto, lo he escuchado, donde todavía se siembra el maíz y se hace ofrenda al sembrar, se hace ofrenda al cosechar, la primera cosecha el elote, y luego cuando está seco, y se hace una petición de lluvia, y queda algo un poco más de la cosmogonía, como ir a ofrendar al agua para que se dé bien el maíz, hacer una petición de lluvia, pedir a la tierra que se dé buena cosecha, dar de comer al mismo maíz. Todo eso, si aún la iglesia en un pueblo, en una comunidad, aún no lo reprime, no lo extirpa, no lo hace olvidar, la gente lo sigue haciendo, y es muy interesante escucharlo de viva voz, porque en las ofrendas, también en los rezos aparece que hay un lugar así, lejos, donde se dice que viene todo. Se nombra, por ejemplo, un cerro donde se dice, cerro tal, donde viene Chicomexochitl, donde viene la niña siete flor, donde viene el niño siete flor, donde viene la niña siete maíz, de donde viene el niño siete maíz, de donde viene madre siete maíz, de donde viene padre siete maíz, de aquel cerro, de allá, de donde viene todo lo que comemos, de donde viene la lluvia, hasta así se dice. Parece ese Tonacatépetl, ¿verdad? Como donde vienen todos los mantenimientos, que hasta la fecha hoy lo principal es el maíz, es el frijol, es la calabaza, es el huautli, es el cacahuate, es varias cosas, ¿no?
claro, depende de la región, ¿no? Depende de lo que se vaya dando, ¿no? Pero el maíz es básico. Y en Tonacatépetl, eso fue la gran cosa, porque se dice en el mito que cuando Quetzalcóatl lo da a los hombres, lo da al Macehual, con eso se entiende que cambia el hombre, ¿no? El Macehual, el hombre de estas tierras, se hace fuerte, porque también hay el mito en que cuando no comía maíz, no era fuerte, se caía, ¿no? ¿Verdad? Se caía. Y cuando ya aparece en el mito en Tonacatépetl, se entiende que en Tonacatlalpan, entonces, ya pareciera que es cuando el hombre empieza a cultivar. Posiblemente cuando empieza a pescar menos, a cazar un poco menos, o a la par, pero ya empieza a cultivar, ¿verdad? Ya empieza a cultivar. Posiblemente ya se agrupa más en comunidades, posiblemente ya empieza una organización social distinta y una organización social política también distinta, porque ya pueden estar a lo mejor más asentados más tiempo en algún lugar, ¿verdad? Así parece, ¿verdad? Y además porque ya hay sol. Esto de que ya hay sol también hay que verlo con mucho tiento, con mucho cuidado, porque no sabemos exactamente por qué se dice que ya había sol cuando encuentran el Tonacatépetl, ¿verdad? Uh-huh. No sé si ahí algunos ya tengan preguntas, comentarios. Sabemos que este es un tema muy bonito, muy interesante, muy mágico también, hablar del maíz, hablar de los mitos, ¿verdad? Sí, maestro. Pues los invitamos a todos los que nos visualizan aquí en las redes sociales, en TikTok y en YouTube, a que dejen sus comentarios, sus preguntas, y pues abrimos el espacio para las preguntas. Preferiblemente decimos del tema, pero igual si no son del tema, pues también vamos respondiendo preguntas. Algunas personas nos preguntaban que si daba clases online o así. Y eso todavía lo estamos viendo, ¿verdad, maestro? Pero sí los invitamos a venir aquí a las clases presenciales en Bunco, Xochimilco, en Alcaldía de Xochimilco, Barrio Moyotepec, aquí en Ciudad de México, por si alguien gusta venir a las clases presenciales. Aquí estamos los domingos a las 4. Y también nos encuentran en nuestras redes sociales, todos como Mexicopa-MX. Y bueno, pues vamos a leer algunos comentarios, algunas preguntas. Los invitamos a que sigan dejando sus comentarios. Por ejemplo, Iván Rodríguez nos dice: yo tengo hijas con nombres náhuatl y quisiera saber cómo se escribirían en jeroglíficos náhuatl. Serían en glifos náhuatl. Sería algo complicado, ¿verdad, maestra? Sí, a menos que nos dijera algún nombre y pudiéramos buscar en algún códice algo representativo. Por ejemplo, si alguien se llama, digamos, Flor, pues se llama colibrí, por ejemplo, o coyote, pues sí lo podemos encontrar en los documentos antiguos, en la forma de escritura antigua. Pues nos puede escribir los nombres, y si podemos ayudar y podemos encontrar alguno, pues sí podemos darle con la escritura antigua. Pero si son nombres ya compuestos últimamente, igual podemos buscar, pero es un poco más difícil. Pero bueno, que nos manden los nombres y ya lo buscamos. Sí, bueno, los invitamos a ver si podemos ayudarle. Sí, claro que sí. Les invitamos a que nos dejen ahí, o si no, que nos manden mensaje directo y pues con calmita los iremos respondiendo también. Por ejemplo, aquí en YouTube nos dice Patricia Ramírez G. Buenas tardes, ¿podría decir qué significa Eyahue? Lo vi como nombre. Eyahue, no lo entiendo como náhuatl, porque también hay nombres sí que se parecen al náhuatl, pero no son náhuatl, y no entiendo, por lo menos esa no la entiendo, ¿no? Bueno, pues Yahweh. Bueno, no.
Parece que no, Ujú. que no es náhuatl. Podría no ser náhuatl, sino que busquemos información y que nos mande mensaje. Ujú. Que nos lo escriba. Tech nos dice, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Es sobre un nombre de un personaje? Claro que sí, pues puede ser las preguntas. Luisa Gastán dice, maestro, estaba hablando del mito de nuestro origen. Sí, ¿verdad? Ujú. ¿Recuerda cómo se llama el mito, maestro? Del maíz. Mm, sí, lo puedo encontrar en La llave del náhuatl de Ángel María Garibay. La llave del náhuatl sobre Quetzalcóatl, sobre Quetzalcóatl cuando se convierte en hormiga negra. Pero vienen ahí también cuando va al Mictlán Quetzalcóatl por los huesos de otras generaciones, Ujú. y luego con esos como retazos de huesos hace al hombre del quinto sol, también aparece ahí. Ujú. Pero ahí aparece muy fácilmente, se puede encontrar en la llave del náhuatl. Muy- Ujú. El mito muchas de gracias. la creación de Mito los, del- ajá, ajá. digamos, de los náhuatl, porque así se habla de Quetzalcóatl. Ujú, Ujú. ujú, Bueno, gracias, maestro. Ahí lo pueden buscar. ujú. Delita dice, hola, el significado del nombre Yoali Yeyetsi. Mm. Si se lee Yoali, en realidad se pronuncia Yowali, casi como con W. Yo lo escribiría con así, Yohualli, o sea, Yowali, así se pronuncia, ¿eh? Así, aunque lo escriban así, la pronunciación mejor es así. Pero si Yeyetzin, así lo escriben, la mejor escritura y la mejor pronunciación es Yektzin. Esta es N. Lo que entiendo aquí, Yeyetzin, nosotros pronunciamos Yektzin, y no por variante, sino es lo mejor escribir así. O sea, Yowali, Yektzin, quiere decir hermosa noche. No sé si así se los dijeron cuando le pusieron el nombre o lo encontraron por ahí, pero eso es lo que entiendo que para mí significa. Yowali, Yektzin, hermosa noche. Mm, Bueno, muchísimas gracias, maestro. Ah, Taik, que nos estaba preguntando si nos hacía una pregunta sobre un nombre, nos dice, ¿hay algún nombre en náhuatl que signifique libertad? Es para un personaje que estoy haciendo. No, no, no. Bueno, entonces seguimos con las preguntas. Dice Romy, ¿sabe exactamente cuál era el rol del Tecpantloni, Teotlalpan y Milchimali? A ver, primero uno, Tecpantloni. Tecpantloni. Ujú. No será, es que no lo entiendo. Tecpan sí, es como lugar de gobierno, Ujú, pero Tloni no lo entiendo. ujú. A menos que Bueno, sea Tlatuani, pero Tecpan sí, lugar de gobierno. entonces algo referente al gobierno. Ujú. El otro es Teotlalpan. Teotlalpan como lo entiendo como lugar sagrado, pero también Teotlalpan se refiere al desierto. Ah, Ujú. y el último es Milchimali. ¿Cómo? Milchimali. ¿Milchimani? Milchimali. ¿O será Michmani? Aquí lo pone con doble L. Ah, Milchimali. Milchimali? Termina en LI. Milchimali. Milchimali. Ajá. Parece como si fuera el chimal, el escudo de la milpa, pero Ah, también puede ser una especie de flor que también se llama chimali, chimalxochitl, que es como una especie de girasol mexicano,
como flor de la milpa, como flor escudo de la milpa. Ajá. Eso es lo que entiendo. Ajá. Ok, muchas gracias, maestro. Nos dice aquí en YouTube Lupita Hernández, que también es una persona que nos ha seguido, ¿verdad? Desde el principio, nos comenta mucho. Dice, ¿qué significa Tlacuiloli? Mi mamá nos decía que se nos iba a aparecer si nos portábamos mal. Somos del estado de Guerrero. Gracias. ¿Cómo dice? Tlahuiloli. Ah, Tlahuiloli. Tlahuiloli o Ajá. Tlahueloli. Tlahuiloli. Ah, perdón, Tlahuililo. Ah, Tlahuililo, Sí, sí, perdón. Tlahuililo. Ajá. Algunos, los mexicas decían Tlahuililoc, ahí a lo mejor se perdió la C, Tlahueliloc, Tlahuelilo o Tlahueliloc. Ujú. Bueno, literalmente Tlahueliloc o Tlahuelilo, como dicen ahí, es el poderoso. Ah, Pero claro, porque Hueli es poder. Ajá. Lo como que tiene mucho y la C se refiere a él o ese personaje como un personaje y Tla como algo general o algo que también indica cantidad, o sea, mucho o en general. Tlahuelilo que entonces el que tiene poder generalmente o en las cosas, no es, hoy en día lo usábamos también en la casa como Tlahueliloc. Si un niño se portaba muy mal, que era muy travieso y no obedecía, lo más fuerte que podía decir su mamá o mamá en la casa decían, Tlahueliloc, así fuerte. Y el niño ya se quedaba así como, o sea, es lo más fuerte. Pero equivalía ya en este tiempo como un diablillo, mm, ¿sí? Como al diablo. Pero no es exactamente eso, ¿no? O sea, en la cosmogonía náhuatl, pero sí, como alguien poderoso, alguien que tiene poder. Uh-huh. pues muchas Uh-huh. gracias. Ahí está. Le agradecemos por su comentario, Lupita Hernández, por su pregunta. Pues seguimos aquí con las preguntas. Nos dice Ichikei Ipatl. Dice, profe, ¿sabrás algo acerca de mi apellido Ipatl? Según yo es náhuatl, pero no conozco bien el origen. Así es Ipatl. O Bueno, se lo deletreo. Es Hipatl. H muda. Ajá, Hipatl. H-I. Suena como Icpatl. Como Icpatl. Me suena como Icpatl. Es poco común esa palabra, como Icpatl, a menos que pudieran rastrear un poco hacia atrás y que a lo mejor pudo haber escrito de alguna manera o algún oficio, alguna ocupación, pero Icpatl significa hilo. Porque Ipat, así, Ipat, no, o sea, no lo entiendo, para mí no sería, no lo entiendo, Ipat, pero sí Ikpat. O sea, tendría que rastrear un poco hacia atrás, si en algún momento lo escribían un poco diferente, eso nos podía ayudar, o si no sé, en la comunidad donde vengan, tenían una forma de apellidarse, ¿verdad? Y a veces se puede encontrar así, pero sí se tiene que investigar y ir hacia atrás un poco. Sí se puede, sí se puede. Uh-huh. Y si no, pues buscamos. Casi suena como Ipatl, ¿verdad? Uh-huh. Pero con H. Ajá, con Y H. la H atrás, pues no tiene sentido. Ahí sí no tiene sentido. Ajá. Ajá. Pero si estuviera primero, o también a veces se escribe al revés, o sea, si estuviera I y luego la H, ya te da la idea eso de hilo, como Ipat o Ikpat. Ajá, es hilo. Bueno, ahí está. Pues vamos a seguir buscando, Uh-huh. investigando. Aquí Benaleme nos pregunta, ¿los ciclos de la luna tenían influencia en la cultura? Yo digo que sí, hay poca ya información sobre el calendario lunar, pero aquí en el mundo náhuatl, lo que se habla del Tonalpohualli o calendario mexicano es lunisolar. Entonces sí tenía influencia en en muchas actividades, porque es lunisolar. Se contaban los días y las noches.
y también tiene influencia para, bueno, ese sí lo viví un poco cercano, en la casa, en el pueblo, sí se decía que depende de qué fechas, digamos, qué etapas de la luna naciera una persona, sería su carácter, sería su forma de ser, ¿sí? Y en la Huasteca se habla de Metzlapohuali como cuentas de luna. Y sí, pues sí, todavía la gente habla de eso, de un árbol, que un árbol habría que cortarlo, depende de la etapa de la luna, ¿no? Para que no se echara a perder. Entonces sí, era muy importante las cuentas de la luna y pues sí tomaba mucho en cuenta para las cosas de la sociedad, las cosas de las personas. Bueno, muchas gracias, maestro. Aquí en YouTube nos dice Araceli González. Buenas tardes. ¿Qué significa Ololiulki? Ololiulki. Ujú. Precisamente acabo por aquí, acabamos de ver un ololiu que hace rato en la mañana. Es una flor que da una flor moradita. Olo o ol indica algo redondo. Ololo, como ololtic, como un olote, o sea, algo redondo, ¿sí? Entonces, por la plantita, ¿sí? Y por el uso que se le daba, precisamente está describiendo algo redondo de esta planta. Habría que ver si es la semilla, ¿verdad? La semilla, que para algunos pues era una droga y que se habla mucho cuando en la palabra antigua que el joven no debía consumir el ololiuki, como hoy decimos que no deberíamos, los jóvenes no deberían consumir las drogas o las personas, ¿verdad? Ujú. Así también no era bien visto que alguien que consumiera en exceso el ololiuki, porque también era medicinal. Ujú. Pero sí se refiere a algo redondo de esa planta. Ah, Sí. Ujú. bueno, muchas gracias, maestro. Nos dice Kimi Beauty. ¿Qué significa Tonantzin? Pues literalmente así, Tonantzin, nuestra madrecita. Sí. Y ahora pues también se le dice Tonantzin a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Ujú. Ujú. Bueno, ahí está, Tonantzin. Dice Unión Tugueri. ¿Qué significa Nistiquil? ¿Cómo? Nistiquil. Nistiquili. Nistiquil. Ajá. Nistiquili. Bueno, lo deja hasta ahí, hasta Kil. Nistiquil. Nistiquil. Ujú. Nistiquil. No, no lo entiendo. ¿No lo entiende así? No. Bueno, aquí Ojes Danzante dice, por favor, ¿qué significa la palabra quecholi? Sí, podríamos rellenar el pizarrón con esa palabra también, quecholi, Ujú. porque quecholi es en los códices una flecha así clavada en algo, una flecha así clavada, pues. Pero no es que signifique flecha, exactamente quecholi flecha, sino el hecho de que esta flecha esté erguida. Quech se refiere a quechtli, cuello. Entonces, si yo pongo esto aquí, clavado aquí en algo, un cuerpo así, ya está algo erguido, ¿verdad? Ujú. Y entonces, quecholi se sustantiva con li, quecholi, puede ser algo que esté así como erguido, pero pueden hacer varias cosas con este ejemplo de algo que esté sobre algo, pero erguido.
Por ejemplo, para mí viene del verbo también quechilía, porque existe el verbo quechilía, de ahí quecholi. Quecholi ya es algo que está erguido así, o ya clavado, y quechilía es el verbo. Cuando yo voy a hacer esto, mi quechilía es como cuando dicen hincar algo, meter, poner algo así. Por ejemplo, cuando un árbol está con mucha fruta y se va de un lado hacia un lado, entonces tenemos que ponerle un contrafuerte para levantarlo un poco y que no se caiga. Y se llama, ahí es donde se llama, se usa el verbo quechilía, como ponerle algo, un sostén. Pero los antiguos decían que cuando iba el sol así, allá a mediodía, sí, iba avanzando así el tiempo, y allá donde o sea, cuando iba a la mitad, y luego ya iba a ir a la tarde, digamos, así, entonces se le decía Iquechol, porque era un punto en que hay un cambio, ¿no? Iquechol. Pero también porque se dice que los antiguos, eso viene en náhuatl, los antiguos mexicanos decían que el sol no llegaba más que a mediodía y luego como que regresaba. Y que lo que veíamos en la tarde, se veía en la tarde, era su reflejo nada más del sol. Y que él no da hasta allá pasaba así, ese cielo así. Entonces por eso Iquechol como su lugar de detenerse y de doblarse así, ¿no? No es fácil esto de quecholi, ¿verdad? Porque existe el ave quecholi, que generalmente se traduce como ave del cuello de hule, pero también puede ser que no. Yo lo que entiendo es que puede ser por su cuello, en la forma en que hace esto. Así como la flecha que se llama quecholi cuando ya está aquí clavada, porque está erguida, también el quecholi, que es una ave rosada bonita, hacía esto allá, como si hiciera él mismo su cuello, su cabeza fuera ese quecholi, como si él mismo usara al clavar el pico allá buscando el alimento, se pudiera entender el verbo quechilía, ¿sí? Uh-huh. Claro, esto podríamos explicarlo más ampliamente más adelante, así llenar el pizarrón como digo, ¿sí? Por lo pronto eso podemos contestar. Bueno, sí. Uh-huh. Muchísimas gracias, maestro. Aquí en YouTube nos dice Sina, hola, profe. ¿Qué significa secnite? No lo entiendo. Secnita. Secnite. No. Está muy... A menos que sea un término antiguo. No, recuerdo una palabra como secnitlacatl, pero así secnitlacatl, como un grupo de gente, como gente de una comunidad o de un país, de un lugar específico, secnitlacatl, pero secnite no lo entiendo. Bueno, nos dice Gasby, aquí en TikTok. Hola, acabo de llegar, justo ayer empezaron las lluvias en mi ciudad. ¿Ya hicieron el ritual del Elot? Porque les habíamos comentado, ¿verdad? Sí. Bueno, en 8 días vamos a hacer el ritual del Elomanilistli, aquí en el Bunco Xochimilco. A las personas, los compañeros que les quede cerca, a las comunidades que les queden cerca, están invitados, invitadas. Empezaríamos a las 12, aunque sugerimos que lleguen un poco antes, a las 11, pero empieza la fiesta a las 12 con como 3 horas más o menos, si se puede un poco más, pero aquí les invitaríamos un chile atole y demás. Y aquí hay baños para hombres y para mujeres, un lugar muy limpio, un lugar aquí en el barrio Moyotepec, en Xochimilco, hay transporte
desde Tasqueña, desde Tasqueña tomar un camión que va hacia Milpalta, por ejemplo, nos deja aquí en el Deportivo Moyotepec y estamos muy cerca, no en el cerro, sino abajo, donde está el centro de salud. Pondríamos el cartel y mandaríamos la dirección para los que gusten venir a conocer esta fiesta que vamos a hacer del elote. Pues, bueno, quedan todos invitados. Vamos a poner el cartel por ahí, ¿verdad? Sí, pronto ponemos el cartel en redes Mexicopa. sociales. Y si los invitamos, les ponemos la dirección, igual ahí el enlace de la biblioteca para que puedan guiarse, si gustan venir. Sobre la palabra que vimos ahorita, dice Benaleme, Nicte creo que es maya. Pues podría ser Nicte maya. sí es maya. Eso sí lo he escuchado. Entonces, bueno, pues ya son las 6. Entonces, creo que podemos responder una última pregunta. Entonces, los invitamos a que dejen sus preguntas y con eso vamos terminando el directo de hoy. Pues nos preguntaban sobre Mostla, sobre la expresión hasta Mostla. Ajá. Bueno, hasta Mostla se usa todavía por aquí en Xochimilco, aunque ya no se hable mucho, o sea, el náhuatl, hay frases sueltas y hay gente que sabe esta expresión o lo usa, dicen hasta Mostla. Pero también en la Huasteca también usamos hasta Mostla, en mi pueblo también usamos hasta Mostla, como hasta mañana, el hasta del tiempo, pero del español. Pero no solo eso usamos en mi pueblo, también usamos Mostlayoc, que quiere decir ese yoc como a futuro, entonces hasta mañana, ¿sí? Pero hasta Mostla, pues sí, es la mitad de castellano, pero también es válido. Hoy en día le vamos metiendo al náhuatl, le vamos metiendo mucho español, pero también si vamos aprendiendo, ya podemos aprender que también se puede decir Mostlayoc, Mostlatzin o Ixquiscamostla, como dicen aquí cerca en Milpalta. Pues podemos aprender esas otras formas de despedirse y de decir hasta mañana, así como lo decimos en mi pueblo, Mostlayoc, así decimos, o Mostlatzin. Y acá en Milpalta dicen Ixquiscamostla. Ajá. Bueno, le agradecemos mucho, maestro, por todos sus conocimientos, todo lo que nos platicó hoy. Y pues los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Mexicopa-MX, está en Facebook, YouTube, TikTok, en Instagram, por ahí nos pueden encontrar. También los invitamos a que, si quieren ver las transmisiones, estamos aquí todos los domingos a las 5 y pues aquí los esperamos en vivo. Bueno, sin más, creo que sería buena idea agradecerle sus regalos. Entonces, permítame un segundito. Vamos a abrir el registro de los regalos para agradecerles a ustedes aquí en TikTok porque nos mandaron regalos. Y bueno, también les agradecemos en YouTube por visualizarnos. No tenemos activada todavía la función de monetización en YouTube, pero pues les agradecemos todas sus visualizaciones. Y bueno, empezamos aquí con los agradecimientos a María, que nos envió una rosa. Chávez, que nos acaba de enviar una rosa. Se me fue quién, pero que nos acaba de enviar una rosa, muchísimas gracias. Cristal, que nos acaba de enviar rosas, muchísimas gracias. Nayeli 919, muchas gracias, que nos envió corazones. Mictlan, que nos envió un quiéreme, muchísimas gracias, que ha estado aquí activo viéndonos, muchísimas gracias. Teresa, que nos envió rosas, muchísimas gracias. Scandal Oso, que nos envió un corazón, muchas gracias. Sanita, que nos envió regalos, muchísimas gracias. Susi, que nos acaba de enviar igual unos regalos, muchísimas gracias. A Fati, a Salvador Pacheco 635, a Kei, a Brenda Salazar, que nos enviaron rosas y un corazoncito, muchísimas gracias.
Tusi y Escandaloso, que nos siguen enviando regalos, muchísimas gracias. Mina XD, MNMM, que nos enviaron regalos, muchísimas gracias. Moni, que nos envió un Te Adoro, muchísimas gracias. Unión Tugeri, que nos envió regalos, muchas gracias. Capstot, que nos envió regalo. Ledesma, Elena Corrales, 0111, que nos enviaron regalos, muchísimas gracias. Dani, Unión Tugeri, que ya lo habíamos dicho. Verónica R. Pena, que nos enviaron regalos. Peluchork, que nos envió un Quiéreme, muchísimas gracias. Maleficiarum, Simón Ortega, Barbie Hernández, que nos enviaron rosas, muchas gracias. Liz Alon 987, que nos enviaron Quiéreme, muchísimas gracias. Sofdoria Sol, que nos enviaron rosas, muchísimas gracias. Jorge Gel, que nos envió un Quiéreme, muchísimas gracias. Oli Shrim, Miso, Mercelita, que nos enviaron rosas, muchísimas gracias. GesJ, que nos acaba de enviar un regalo, muchas gracias. Antagara, que nos envió una rosa, muchísimas gracias. Manes Sumak Warmi, se envió un regalo, muchas gracias. Cristi Tete, que nos acaba de enviar unos regalos, muchísimas gracias. Maleficiarum, la bandera de México. Fabi, Domlo Lupis, Alejandra Sánchez, Lini, Vivala Vanessa, que nos enviaron regalos, muchísimas gracias. Ren, que nos envió un invencible gorila, muchas gracias. Edith Cárdenas, José Mike, La Jimena, López Ricardo, Reina, Pony de Fresita, Mónica Leiva, César Luzkenkirchen, JTLL, que nos enviaron regalos, muchísimas gracias. QJS, que nos envió también regalos, muchísimas gracias. Y Vic, que nos envió el primer regalo, un cisne, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos sus visualizaciones. Pues les reiteramos que estamos aquí todos los domingos a las 5 y cualquier cosa nos pueden enviar un mensaje directo. Les estaremos respondiendo. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar el directo. ¿Quiere decir algo más, maestro? No, pues agradecerles también por seguirnos, por preguntar. Eso enriquece la sesión. Gracias. Muchísimas gracias.